Clase correspondiente a simulación matemática de yacimientos, grupo 1, 7 de septiembre de 2021. Y bueno, comenzamos. Como repaso, vimos antes de comenzar, los que no estuvieron aquí, bueno, me parece que todos estuvimos aquí el jueves, pero vimos una breve historia de Python. Vamos a, por qué Python es fácil o intuitivo. Lo comparamos con otros lenguajes de Python y llegamos a la conclusión de usar Python 3. Finalmente, sabemos que hay varias distribuciones de Python, pero nosotros utilizamos la distribución Anaconda por ser la más utilizada a nivel mundial y asimismo ya trae las bibliotecas precargadas que vamos a utilizar nosotros en este curso. Muy bien, nuestro entorno de desarrollo será Spider o que ya viene precargado en Anaconda. Quedamos que Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se define como una interfaz entre el ser humano y una computadora. Las características principales que puede ser en Python, todo es un lenguaje orientado a objetos, por lo tanto hay ciertas cosas que, que sigue este lenguaje de programación, ¿no? Como el tipado dinámico, que el objeto se evalúa durante la ejecución. Muy bien. Aquí vimos que a diferencia de otros lenguajes, aquí son etiquetas, no son variables. ¿Por qué? Porque vamos a ver que podemos cambiar tranquilamente el tipo de objeto o el tipo de variable independientemente de si lo declaramos o no. Muy bien. Ya hicimos nuestro programa de Hola Mundo. Vimos la precisión de la máquina, el estándar que utiliza la IEEE. No lo vimos tal cual, sino nos dimos cuenta de que sí pudimos representar números tan pequeñitos como 1.0 por 10 a la menos 323, ¿no? Que fue lo que llegamos nosotros, la conclusión a lo que llegamos nosotros. Muy bien, utilizando un flotante de 64 bits. Y ahora lo que nos queda es pues ver NumPy, que es una biblioteca de Python y su nombre significa Numerical Python. Es la biblioteca principal para la informática o cálculo científico. Hasta ahí vamos a ver. Y proporciona potentes estructuras de datos implementando matrices y matrices multidimensionales. Bien, la parte práctica se va a tratar de NumPy, de la sintaxis que tenemos en NumPy. Por lo pronto, ahorita vamos a tener la parte teórica. Recuerden que es una hora de teoría y una hora práctica, una hora de programación. Bien, un aviso es que si, bueno, pues como todos saben, ya hay ciertos lineamientos para el regreso a clases presenciales de la UNAM, o bueno, ciertos avisos más que lineamientos. Entonces, en caso de regresar, pues no vamos a regresar al 100%, supongo yo, y bueno, vamos a esperar a que la mayoría de ustedes, o van a esperar a la mayoría de ustedes estén vacunados en sus respectivas delegaciones o estados de la República donde habiten. Sin embargo, si regresamos, me gustaría mucho que tomáramos un taller de CMGO, bueno, un taller o la parte práctica sería en el laboratorio, en el edificio C, para que viéramos cómo se hace la simulación a nivel industrial, ¿no? Y nosotros tenemos acceso a esas licencias que están instaladas precisamente en el laboratorio de sísmica, si mal no recuerdo, en el edificio C. Entonces, ojalá que regresemos o que retomemos al menos ciertas clases presenciales, serían como mixtas, ¿no? Para que podamos ver la simulación a nivel industrial. Esperemos que sí. Muy bien. Nos toca ver el tema 1, que es la introducción a la simulación de yacimientos. Y bueno, comenzamos. Aquí me van a ayudar a leer varios de ustedes. Yo voy a explicar esta lámina y las subsecuentes ustedes las van a leer y yo voy a dar una explicación. Muy bien, definición, objetivos de la simulación numérica de yacimientos. Los modelos son usados para describir procesos que tienen lugar en todas las ramas de la ciencia y tecnología. Diferentes tipos de modelos son usados en todas las áreas de la industria petrolera, incluyendo la ingeniería de yacimientos. Aquí la mayoría de
de estas láminas, pues lo obtuve de aquí, ¿no? De simulación numérica de yacimientos del doctor Arana y bueno, es parte de la materia que él daba en la UNAM en el 2012. Bien, los modelos pueden ser físicos o matemáticos. Esto es del equipo de desplazamiento del laboratorio donde yo trabajé hace pues algunos años. Bueno, para empezar, ¿qué es un modelo físico y qué es un modelo matemático? Un modelo físico, pues puede ser una representación experimental, ¿no? De lo que estamos nosotros tratando de hacer, de tratando de simular, tratando de entender. Eso es un modelo físico, lo tenemos físicamente. Nuestro modelo físico del yacimiento, pues sería todo el yacimiento o la sección del yacimiento que queremos estudiar. Bien, aquí, por ejemplo, les doy como ejemplo de los modelos físicos, pues le estoy enseñando un ensamble experimental de los análisis del núcleo a escala de, bueno, de núcleo y a condiciones de yacimiento. Esto es un horno gigante. Esto es un portamuestras donde se va a inyectar agua o salmuera, agua de formación para determinar la permeabilidad absoluta de la muestra que está aquí adentro. Vale, ¿cómo determinamos la permeabilidad? La determinamos simplemente ocupando la ley de Darcy. La ley de Darcy, ¿qué variables tiene? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué necesitamos para determinar la permeabilidad? Recuerden la ley de Darcy, ustedes son petroleros, la deben de tener en la cabeza. El espesor, si no mal recuerdo, la viscosidad. Ok. Si yo tengo el espesor o el área de la sección transversal, tomando en cuenta que mi muestra es cilíndrica porque viene parte del núcleo o es un núcleo de diámetro completo, como ahí se muestra, como está en el portamuestras, en el core holder. Bien, ya dijo su compañero que necesitamos la viscosidad. La viscosidad del agua de formación la conoceremos si estamos en un laboratorio. Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es muy fácil determinar la viscosidad con un viscosímetro o dependiendo, por ejemplo, si nosotros con nuestro análisis Steve determinamos que nuestra agua de formación tiene 25,000 partes por millón, ¿no? de sal, pues vamos y utilizamos una correlación y ya tenemos nuestra viscosidad. Muy bien, ¿qué más necesitamos para conocer la permeabilidad mediante la ley de Darcy? ¿Alguien se acuerda de la ley de Darcy? ¿Me la puede dictar? Es el gasto, es igual a Menos la permeabilidad sobre la viscosidad permeabilidad sobre, vamos a ponerle mu, o bueno, sí, mu. Mu es la viscosidad de letra griega por un gradiente de presión. por, en este caso vamos a ponerle delta P sobre L, ¿no? Que eso es un gradiente. Nos faltará el área de la sección transversal. Yo diría que no. Ok, no. Si no nos falta, todo está correcto. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación que nos falta aquí para determinar la permeabilidad? Si yo despejé. Si yo despejo la permeabilidad, ¿qué me falta? Vamos, voy a despejar K. K es igual a menos Q
sobre o por mu entre paréntesis, lo de arriba, ¿no? Esto pasa dividiendo. ¿Qué me hace falta? Ya me dijeron la viscosidad, la podemos medir con un análisis STIF, determinando sus partes por millón y ya después pues toman una correlación, ¿no? O con un viscosímetro directamente del fluido. Pues me falta el gasto, ¿no? Yo inyecto a gasto constante. Lo hago por acá. Esto es la cara de mi núcleo. Me falta el delta P. La longitud de la muestra la conozco perfectamente porque antes de meterla aquí yo la medí. El delta P, por eso voy a hacer un pequeño zoom. Por eso ustedes ven que tiene estas salidas. Aquí todas estas salidas van afuera del horno y van a transductores de presión. Entonces yo tengo un transductor de presión de entrada y un transductor de presión de salida. Entonces ahí mido mi delta P. Y ya, ¿no? Como con... Lo que les quiero decir es cómo con ciertas leyes fundamentales podemos determinar una propiedad petrofísica de núcleo. ¿Vale? Es así como se hace. Escala experimental es así. Nada más vamos a dar sí. Esto para la permeabilidad absoluta al líquido. Si utilizamos, si lo medimos al gas, se hace una corrección y se usa la permeabilidad Klinkenberg, que en teoría, si extrapolamos hasta el eje Y, todos felices, daría la misma permeabilidad que el líquido, que no necesariamente yo trabajé en el laboratorio y nunca daba la misma permeabilidad que en el líquido cuando hacíamos las pruebas. Siempre la permeabilidad al líquido nos daba más baja que la permeabilidad Klinkenberg. Pero ¿qué se hacía? ¿Qué análisis requería la industria? Pues nos decía, mide la permeabilidad Klinkenberg al gas, entre comillas, porque es más barato el análisis. Hacer este montaje y hacerlo a condiciones de yacimiento es muy caro. Le estoy hablando de 3 o 4 mil dólares por muestra. De la permeabilidad del gas que cobraban, creo, si mal no recuerdo, como 300 dólares. O sea, son 10 veces menos. Y te hacía más rápido. Aquí pues tenías que esperar que se estabilizara tu delta P, tener las mediciones de viscosidad, etcétera. Y en la permeabilidad Klinkenberg pues ya teníamos un aparato semiautomático en el cual inyectábamos gas y rápidamente lo hacía en cuestión de minutos. Y aquí eran pues prácticamente preparar la muestra tomaba 2 días, ¿no? Por ejemplo, unas 6, 7 horas de prueba y 2 días para preparar la muestra. ¿Por qué? Porque la lavábamos, la saturábamos de salmuera, le calculábamos su porosidad, aunque no tiene nada que, bueno, en teoría no tiene nada que ver con la permeabilidad, aunque hay unas correlaciones que sí. Y ya hacíamos todo el ensamble experimental. Por eso el costo. Bien, los modelos físicos, como se pueden dar cuenta, pues hacer esa representación o llevar a cabo un experimento, pues es costoso. Y no en todos los pozos donde se perfora se sacan núcleos. Entonces, pues es una realidad que con experimentos no vamos a poder caracterizar todo el yacimiento. Entonces, tenemos que algunos sistemas o fenómenos no es posible reproducirlos mediante modelos físicos, ya sea porque son muy costosos, simplemente es imposible. Una cosa que es imposible, por ejemplo, este ensamble experimental, aunque teníamos capacidad de llevarlo a condiciones de yacimiento, no todas las condiciones de yacimiento eran alcanzadas ahí, porque nuestra limitante eran 150 grados centígrados, hay yacimientos que están más calientes y nuestra presión también es 10.000 PSI con ese equipo experimental. Hay yacimientos que tienen una presión de sobrecarga de más de 10.000. Yo me acuerdo que llegó un requerimiento que se podíamos medir a 14.000 y yo le dije no,
no a mi encargado del laboratorio, no a mi jefe en ese momento. Sabes que pues, si tenemos 10,000, una capacidad experimental hasta 10,000 libras, ¿cómo demonios le voy a hacer hasta 14,000? Entonces, no. Además de que los equipos experimentales nunca se operan al 100% de su capacidad, siempre se operan máximo al 80%, porque al 100% ustedes ya le están jugando pues a que ocurra un accidente, ¿no? Y sí llegué a tener accidentes en el laboratorio, creo, dos, y uno estábamos inyectando salmuera precisamente para desplazar aceite, pero no resistió la presión, la manga o el artefacto que va aquí adentro, que rodea la muestra, no resistió la presión y la temperatura y se abrió. En ese momento, este ensamble, pues se salió disparado hacia alguna de las esquinas de este, del, del horno. Entonces golpeó el portamuestras aquí, se deshizo el ensamble y como ustedes cambian de 8,000 libras de presión y 120 grados centígrados, por ejemplo, pues básicamente hay un cambio de fase. Todo el laboratorio se llenó de humo de hidrocarburo o de vapor de hidrocarburo y tuve que desalojarlo. Y bueno, afortunadamente nadie se dio herido, pero pues es así. No siempre se pueden llevar a cabo los experimentos o a veces es muy costoso. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Recurrir a modelos matemáticos, en este caso modelos matemáticos, después numéricos y ya hacer nuestros simuladores. Un ejemplo es el caso del flujo de fluidos en los yacimientos petroleros. Cuando se desea analizarlos a gran escala, entonces para estos casos se recurre a un simulador numérico. Si esto pasa a nivel de núcleo, imagínense entonces, pues no podemos agarrar y experimentar con todo el yacimiento, ¿no? O con cierta sección. Si acaso se hacen pruebas de presión y se experimenta o se inyecta en una prueba piloto en cierto pozo seleccionado y estudiado, pero jamás vamos a agarrar y hacer lo que queramos con un yacimiento, si solamente tenemos oportunidad de producirlo una sola vez. Bien, entonces ya sabemos por qué los modelos físicos y los modelos matemáticos, para qué nos van a ser de utilidad. Vamos a verlos más a fondo conforme vayamos avanzando en el curso. Bien, Francisco Gómez, por favor, ayúdame con la historia de la simulación de yacimientos. En los 40 años se reconoce el potencial de la simulación matemática de yacimientos. Se da solución analítica al problema de Buckley-Leverett en una dimensión. ¿Sigo? Sí, 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 toda la diapositiva. Ok. Por los 50, el término de simulación se volvió común refiriéndose a métodos de predicción de desarrollados en programas de cómputo relativamente sofisticados. Durante los 60, los esfuerzos de la simulación fueron encaminados en gran medida a problemas en dos fases, gas y agua, y en tres fases, así como modelos de aceite negro, y en los 70 el panorama cambió de forma radical. El aspecto económico motivó a que se buscara la manera de obtener la mayor recuperación, llevándose a cabo proyectos de pruebas de campo encaminados a la recuperación secundaria. Digo, recuperación mejorada. Durante los 80, los desarrollos permitieron modelar yacimientos naturalmente fracturados y pozos horizontales. Para 1983, el número de celdas que se podían utilizar en una malla llegó a 33,000. Gracias, Francisco. Bien, acá pues está una breve historia de la simulación de yacimientos. En los 40 se soluciona el programa Buckley-Leverett. Buckley-Leverett, de hecho, es un benchmark para cualquier simulador de flujo bifásico que se tenga. Es el problema más sencillo. Es flujo incompresible, líquido-líquido, agua-aceite. Está bien bonito. De hecho, ese problema lo vamos a solucionar nosotros numéricamente y vamos a compararlo contra su solución analítica. ¿Vale? Bien, para los 50 surgen los primeros
programas de cómputo, por así decirlo, en computadoras ya de tarjeta. Entonces, pero pues esas computadoras de tarjeta, pues eran calculadoras, ¿no? Básicamente. Posteriormente, pues se llegan los 60 y los 70, ya salen, conforme se va avanzando en la computación, también se va avanzando en los modelos numéricos. Aquí ya, por ejemplo, en los 60 ya se tiene el modelo a tres fases conocido como aceite negro. Este aceite negro es lo que impera hoy en día para hacer las simulaciones de yacimiento convencionales, trifásicas. ¿Vale? Este es el modelo que se utiliza, el aceite negro. Bien, y ya en los 70 surgen las primeras pruebas de campo encaminadas a EOR, porque pues siempre impulsados por el desarrollo económico, ¿no? Si yo saco más hidrocarburos, pues voy a obtener más ganancias económicas. De hecho, la ingeniería en la que ustedes están cursando, pues es una de las más capitalistas del planeta, ¿no? Que básicamente lo que busca es extracción y vender ese producto para un beneficio económico. Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ocupar muchas técnicas para extraer hidrocarburos. Pero lo que se busca es pues, un desarrollo económico para el dueño de la empresa y para todos sus asociados. Bien, un beneficio económico más bien. Bien, es interesante que para 1983, si recuerdan el video que proyecté la clase el jueves, pues veían cómo iba avanzando el poder de cómputo de precisamente las computadoras, ¿no? Cómo se duplicaba el poder de cómputo cada 2 años. Bien, pero pues aún así con el procesador Intel, si mal no recuerdo estaba el 386 en este momento, pues solamente hacían 33,000 celdas o con las computadoras más avanzadas de ese entonces. Ahorita 33,000 celdas para lo que podemos hacer nosotros en cualquier máquina ya convencional o cualquiera de sus laptops, podemos correr tranquilamente hasta unas 100,000 celdas, ¿no? Dependiendo de cómo esté programado. Entonces ya tenemos mucho mayor poder de cómputo que en los años 80 y 90. Bien, continuamos. Islas, por favor. Sí, dice, durante los años 90 los esfuerzos fueron encaminados a facilitar el uso de los simuladores, en mejorar las interfaces gráficas y desarrollar paquetes que generan la malla automáticamente. Para 1997, el número de celdas que se podían utilizar en una malla de simulación había crecido a 500,000. En los últimos 20 años, el poder de cómputo se ha incrementado considerablemente en los equipos de trabajo e industriales, por lo que es posible simular numéricamente diferentes escenarios de producción en un yacimiento entero, acoplando geomecánica, procesos térmicos, procesos químicos e incluso optimización de producción y geoestadística. Muchas gracias, César. Ujú. Bien. Ya para los años 90 ya surge el simulador comercial que vamos a utilizar, que espero lleguemos a utilizar presencialmente, CMG, y ya se enfocan también a desarrollar interfaces gráficas, ¿no? ¿Por qué? Porque las computadoras ya se democratizaron, ya incluso hasta pues un estudiante un estudiante universitario empieza a tener la capacidad económica de tener su propia computadora para los años 90 y tantos, aunque sea de escritorio. Bien, y pues el poder de cómputo ya nos permitía simular con 500,000 celdas. Yo he hecho simulaciones de 2, 3 millones de celdas en una sola máquina, con una sola GPU, con 32 gigas de RAM. Entonces, imagínense, pues, qué tanto poder de cómputo se tiene en un clúster, se tienen las supercomputadoras, ¿no? Entonces, si una máquina ya, se podría decir que de un profesional, pues ya puede hacer simulaciones de varios millones de celdas.
Bien, y ya en los últimos 20 años, pues ya prácticamente se le acoplan más fenómenos. Geomecánica, procesos térmicos, procesos químicos, etcétera. Geoestadística, por ejemplo, también. Ya es unos fenómenos, pero son otras técnicas de poblar nuestras celdas, de probar nuestra información de las celdas. Muy bien. Entonces, pues ya, como está ahorita la simulación de yacimientos, está bastante avanzada. Lo de hoy son ya simular numéricamente yacimientos no convencionales, hacer simulaciones para yacimientos naturalmente fracturados, pero ya considerando modelos de triple porosidad, triple permeabilidad, etcétera, ¿no? Ya modelos mucho más avanzados de lo que vamos a ver en este curso. Sin embargo, este curso les va a servir como base para que ustedes entiendan tanto un simulador comercial y puedan desarrollar sus propias aplicaciones. ¿Por qué? Porque a veces CMG, a veces Petrel no lo tiene todo, a veces Eclipse no lo tiene todo y ustedes pueden dar ideas y hacer unos plugins para un simulador comercial. De hecho, también pues hay trabajo de eso, ¿no? Muy bien. Los tipos de estudios en la simulación, por favor, Guzmán Lucía. Tipos de estudios en la simulación. Cuando un modelo matemático de simulación ha sido probado y ajustado adecuadamente, representa una herramienta de mucha utilidad con la que cuenta el ingeniero. Mientras que físicamente el yacimiento puede producirse una sola vez, lo más probable es que no sea en la forma más adecuada, dado que un error cometido en el proceso afectará cualquier cambio subsecuente. Por el contrario, un modelo de simulación permite producir un yacimiento varias veces y en muy diferentes maneras, con lo cual se pueden analizar varias alternativas y seleccionar alguna de ellas. 1. Estudio de calibración. Este estudio se realiza cuando se requiere producir el comportamiento de inyección y producción del yacimiento entero, una zona o incluso a escala experimental. En este se desconocen en gran medida los datos petrofísicos o las propiedades del flujo, entonces se calibra manualmente estos datos hasta reproducir los resultados requeridos. 2. Ajuste histórico. En este estudio se ajusta la producción de fluidos en un yacimiento bien caracterizado. Una vez hecho, se toman las decisiones técnicas correspondientes para mejorar o no dejar salir la declinación de la producción. 3. Análisis de optimización. Este análisis brinda el mayor costo-beneficio de la implementación de una técnica de recuperación secundaria o mejorada. Gracias, Lucía. Bien. Hay tres estudios esencialmente que se hacen en la simulación de yacimientos. Este estudio de calibración va a decir, calibra tu simulador con un experimento o con algún... Bien. Este estudio, por ejemplo, se hace cuando ustedes llevan un núcleo, le hacen una prueba de desplazamiento, inyectan alguna sustancia química de la cual pues desconocen sus propiedades porque es secreto industrial y lo que no van a tener son las propiedades de flujo. Es decir, siempre van a calibrar con las permeabilidades relativas. Las permeabilidades relativas nos dicen que la facilidad de un fluido fluir de una fase sobre otra fase, ¿no? Cuando está en presencia, cuando mínimo hay dos fases. Entonces ahí se van a inventar sus curvas, ustedes, o van a utilizar la correlación con el exponente que más les convenga, que el que les dé el resultado, de acuerdo a lo que estén inyectando a gasto constante y lo van a producir a gasto, a ese mismo gasto, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ahí van a tener las diferencias de presión. Entonces ahí va, con esas variaciones de presión ustedes van a calibrar las permeabilidades relativas que les permitan reproducir ese gasto y reproducir esas diferencias de presión.
Bien, y así también se hace a nivel de sección de yacimiento, a nivel de pozo, ¿sabes qué? Pues no desconozco en gran medida o desconozco la permeabilidad absoluta, pues invéntate una. La que no se van a inventar son las porosidades para no hacerlas, no afectar las cantidades de reservas, ¿no? Eso sí no lo van a mover. Mínimo en un modelo estático de mínimo van a tener porosidad y van a tener permeabilidad y algunas otras propiedades, ¿no? Que son las densidades de grano, etcétera, etcétera. Pero eso es lo mínimo. Ya lo que no pueden tener son las propiedades de flujo como las permeabilidades relativas, algunas, pues las densidades de las fracturas o el tamaño del grano, ahí sí necesitan el laboratorio. Entonces, esas son las propiedades que van ustedes a ajustar. En el ajuste histórico, pues bueno, ya todo está bien caracterizado, ustedes ya bajaron sus registros, ya hicieron sus análisis de laboratorio, de hecho esto se hace ya para en un campo maduro o ya que ya tenga al menos unos 10 años de explotación, de producción, entonces ya pueden hacer su ajuste histórico. ¿Para qué? Ya cuando ustedes lo hacen, generalmente lo que mueven son las permeabilidades relativas, las curvas. ¿Por qué? Porque ya tienen bien amarradas porosidades, ya tienen bien amarradas permeabilidades absolutas de registros, ya tienen, por supuesto, ya conocen los gastos o las presiones de si alguna vez han inyectado algo, pero sobre todo ya conocen los gastos de producción, ya conocen también las curvas de presión a través del tiempo. Entonces, lo que mueven, aunque su yacimiento esté bien caracterizado, lo que van a mover son las propiedades de flujo, que en este caso la mayor propiedad de flujo es la permeabilidad relativa y esa la van a mover de acuerdo a la sección de yacimiento que estén. No una va a gobernar todo el yacimiento, no, sino van a tener diferentes correlaciones para diferentes ritmos de producción. Entonces es lo único que prácticamente van a mover, pero mover, por ejemplo, un exponente va a ser una, otra corrida y otra corrida y otra corrida, y pues puede ser hasta cansado, ¿no? Y pues su computadora va a terminar y va a decir, ay, no me dio. Ah, muévele el exponente tal. CMG, el software que si lo llegamos a utilizar los viernes, si regresamos, pues ya tiene esa habilidad de decirle, voy a mover el exponente de las curvas de permeabilidad relativa, por ejemplo, de 2 a 3, con intervalos en 2.2, 2.4, 2.6, etcétera. Entonces ya les va a hacer las 5 corridas moviendo ese exponente y ustedes van a visualizar o también el CMG ya les va a decir, ¿saben qué? Este se ajustó menos, tiene menos porcentaje de error. Bueno, tuvo más ajuste teniendo menos porcentaje de error. Entonces ya hay software que también hace ese estilo y ustedes nada más van a decir qué parámetro se mueve y en qué intervalos y van a esperar las corridas. Pero si se hace manualmente, pues sí van a adquirir experiencia, ¿no? De qué es lo que más les va a mover los gastos de producción en su simulación. Si lo hacen manualmente, pues ahí van a tener que estar esperando. Si se hace automático, pues qué bueno. Pero es así, ya tienen, en el ajuste histórico ya tienen todo bien prácticamente caracterizado. Ya tienen un montón de información. Y el análisis de optimización, bueno, van a optimizar el costo de una implementación de alguna técnica de recuperación secundaria mejorada, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero inyectar algún químico, pues ¿cuánto me cuesta ese químico? ¿Cuánto me cuesta llevar las bombas? ¿Cuánto me cuesta tratar el agua? Eso también se puede hacer en software como CMG, le puedes poner los costos y vamos a ver cuánto tiempo voy a inyectar y cuánto voy a producir, cuánto espero producir para que esto sea rentable. O quizá elija entre una inyección de algún surfactante, que en este caso me refiero a un químico, o una inyección de CO2, de un gas, ¿no? De un gas miscible. Quizá esté entre esas dos. ¿Cuál es el que me va a brindar mayor costo-beneficio? O quizá en vez de inyectar algún químico, si inyecto CO2 o inyecto vapor, ¿no? Que son técnicas muy diferentes, pero ¿cuál me va a brindar el mayor costo de beneficio y de acuerdo a mi tipo de yacimiento en el que esté?
En fin, todo eso se puede hacer con la simulación de yacimientos. Ventajas de la simulación matemática de yacimientos, José Manuel Luna. José Manuel Luna Gutiérrez a la 1, a las 2, a las 3. Bien. Por favor, ayúdame, Adolfo Antonio. Samuel dice que no tiene micrófono. Adolfo se desconectó. Bueno, Diana Vidal, por favor. Ventajas de la SMY. Conocer el volumen original del aceite, tener una clara idea del movimiento de los fluidos dentro del yacimiento, determinar el comportamiento de un campo bajo diferentes mecanismos de desplazamiento, los cuales pueden ser inyección de agua, inyección de gas o el uso de algún método de recuperación mejorada, determinar la conveniencia de inyectar el agua en un yacimiento de aceite por los flancos en lugar de utilizar un patrón determinado de pozos inyectores o viceversa. Optimizar los sistemas de recolección. Determinar los efectos de la localización de los pozos y su espaciamiento, para desarrollar un campo con base en la información limitada, pudiéndose determinar dónde perforar nuevos pozos. Muy bien, ¿no? Esas son las ventajas de la simulación de matemática de yacimientos. Obviamente tenemos que auxiliarnos para tomar decisiones de otras áreas como lo son nuestros modelos estáticos, también existen modelos de optimización de producción, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos a auxiliar de otras áreas para tomar las decisiones. Si ustedes deciden perforar un nuevo pozo y disparar en el intervalo productor, entonces eso no de perforación, sino ustedes tranquilamente van a su simulador, colocan ese nuevo pozo, lo ponen en el intervalo de producción, le ponen sus propiedades petrofísicas y van a ver cómo ese nuevo pozo, el efecto que tiene sobre el yacimiento y sobre todos los demás pozos, porque al perforar un nuevo pozo, ustedes, los que estén en su vecindad, van a sufrir cambios. Entonces ustedes van a ver esos cambios y van a decir que sí es factible o no. Antes de perforarlo, pues vamos a simularlo para ver si nos conviene. Bien, obviamente la disposición o la colocación de ese pozo, pues va a tener un estudio previo, ¿no? No solamente, porque se me antoja poner un pozo en cierta coordenada o en cierta celda, no. Va a tener ciertos estudios atrás que apoyen esa decisión de perforarlo ahí o en algún otro lado. Muy bien. La clasificación de los simuladores, esto los voy a explicar yo. Bueno, pues tenemos clasificación por el tipo de yacimiento. Puede ser no fracturado y fracturado. ¿Vale? Esos son de acuerdo al tipo de yacimientos. De acuerdo al nivel de simulación. Pueden ser estudios de un pozo, como lo son las pruebas de pozo, como la inyección de trazadores de un solo pozo, etcétera. Pueden ser a región del yacimiento o pueden ser a escala completa del yacimiento. ¿Vale? Obviamente, si me parece obvio o natural que los estudios de un pozo y de región del yacimiento sean menos pesados computacionalmente hablando, ocupen menos memoria RAM y menos carga de procesador que los a escala completa del yacimiento. ¿Por qué? Porque tienen menos celdas, porque van a tener menos celdas. Y los fenómenos a reproducir pues son menos. Bien. Tipo de simulación hay de gas, aceite negro. Aceite negro es un modelo, pues, trifásico, geotérmico,
quien aprenda bien simulación de yacimientos puede también brincarse a la geotermia fácilmente. ¿Por qué? Porque en la geotermia, como ustedes saben, se trata de la fase acuosa, de fase agua, en estado vapor. Entonces pudiera pasarse también a la geotermia, aceite volátil, gas y condensado, inyección de químicos, de miscibles y métodos térmicos. Eso es referente al tipo de simulación. ¿Vale? Bien, continúa. Tengo una pregunta. Sí, adelante. O sea, se va escogiendo con el tipo de yacimiento y así se va a ir bajando hasta que digamos, no, que el fracturado tiene que ocupar, no sé, un estudio de pozo y así se va a ir hasta qué tipo de simulación. O es que no, no me perdí. Ujú. Sí, ustedes van a escoger su clasificación de acuerdo. Un simulador comercial, pues hace todo esto, ¿no? Puede hacerles una simulación de yacimientos fracturados con estudios de un pozo y pueden simular solamente gas. Vale, aquí es la clasificación, es así, ¿por qué? Porque antes se hacían esto pues ya es una tabla del 80, me parece, de un libro de recuperación mejorada. Quizás te he tomado de los apuntes del doctor Víctor Arana, pero si mal no recuerdo lo puse en mi tesis y está la fuente original es un libro de los 80. Bien, ¿por qué se hacía así? Porque antes se tenía un simulador específico, ¿no? Para cada, por ejemplo, de fracturado, estudio de un pozo y un simulador de gas. Se desarrollaba un simulador para nuestro problema específico, ¿no? Y tomando las dimensiones. No, ahorita todos los simuladores ya comerciales pues pueden trabajar en todas estas clasificaciones. ¿Vale? Pero esto solamente es una clasificación. Por ejemplo, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la clasificación de los simuladores de acuerdo al tipo de yacimiento? Ah, ustedes van a irse a las diapositivas. Ah, bueno, son dos, fracturado y no fracturado. De acuerdo al nivel de simulación, ¿cuáles son? Ah, pues son tres, estudios de un pozo, región del yacimiento y escala completa del yacimiento. Si es como dice su compañero, pues que vamos a seleccionar, nosotros por ejemplo vamos a hacer no fracturado, estudio de un pozo, o región del yacimiento y bifásico y bidimensional. Eso va a ser su proyecto. Muy bien. De acuerdo al tipo de flujo, también pueden clasificarse en monofásico, bifásico, trifásico y composicional. Nosotros solamente vamos a ver estos dos en el curso. Vamos a aprender a programarlos y a resolverlos y a programarlos. El trifásico lo vamos a ver vía CMG si es que regresamos al laboratorio y quizá les mencione el composicional. Estos modelos pues ya son complejos. Porque ya tener tres fases, agua, aceite y gas, pues ya es algo complejo. Y luego si ustedes le suman la composición o descomponen cada fase, y sobre todo las de hidrocarburos, ¿no? En sus componentes, en sus componentes ARA o componentes de los que ustedes quieran. Entonces ahí ya cada fase tiene tiene sus componentes y pues está un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay intercambio de masa entre esas fases o componentes. Muy bien, número de dimensiones, nosotros vamos a ver 1 y 2. Las dimensiones 0 son puntuales. Generalmente nada más se hacen en dimensiones 0 para ver los cambios de fase de los composicionales y 3, bueno, pues ya es escala de yacimiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver 1 y 2. El dimensión 0, como no vamos a ver cambios de fases, pues no nos interesa analizar solamente un punto. Muy bien. Y de acuerdo a la geometría está en X o Z, R, XY, XZ, RZ, XYZ y RZZ. Es decir, está en combinaciones o de los sistemas coordenados cartesiano y cilíndrico. Bien, ¿por qué no está el sistema coordenado esférico? Porque no podemos o ningún fenómeno cae sobre esa geometría esférica.
al menos no de los fenómenos convencionales de los que vamos a tratar aquí. Entonces, por eso solamente, de hecho, esta es una clasificación por geometría, por eso solamente están los sistemas coordenados cartesiano y cilíndrico. Bien. La importancia de la simulación en la industria, por favor. Julio César Rodríguez. Importancia de la simulación en la industria. Los beneficios que se obtienen al usar la simulación numérica de yacimientos para planear la explotación de un yacimiento de hidrocarburos son básicamente dos, económicos y técnicos. Beneficios económicos. Es el que se obtiene de la administración del yacimiento, disminuyendo el flujo negativo de efectivo y, por supuesto, incrementa la recuperación final de hidrocarburos. La administración de yacimientos es el método que busca maximizar el valor de un activo petrolero. Ventajas técnicas. Labores ingenieriles se aligeran, el monitoreo se facilita porque se anticipa el comportamiento del yacimiento y el modelo del yacimiento se actualiza a medida que se obtienen más datos. Muchas gracias, Julio. Bien. Y lo que les comentaba, la simulación numérica de yacimientos, pues es una forma bastante atractiva, bastante técnica de tratar lo que ocurre allá abajo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se busca? Pues como todo en la vida, es un beneficio económico. Y para ello también ustedes llevan una materia que se llama Administración Integral de Yacimientos. Y ahí conjuntan todas las decisiones que pues, se puedan tomar en un activo petrolero. Y ya la simulación solamente va a ser una parte de esos, de que nos va a ayudar a tomar esas decisiones, pero sobre todo buscamos beneficios económicos. Las empresas llegaron a México o se hizo la reforma por beneficios económicos, ¿vale? No llegan, ay, sí quiero extraer petróleo y a ver si les transfiero tecnología o pobrecitos mexicanos, les voy a ayudar en aguas profundas. No, no, ellos buscan pues un beneficio económico, obtener un beneficio económico a través de esa explotación. Como todos, ustedes van a buscar un trabajo también para obtener un beneficio económico. De hecho, pues la mayoría de nosotros, yo también me cambié a la ingeniería petrolera, se podría decir que me cambié, porque pues buscaba un beneficio económico. Aparte de que me gustaba, pues un beneficio económico. Y bueno, las ventajas técnicas, pues ya en sí de la simulación, es que al anticipar el comportamiento de un yacimiento, pues podemos ya saber lo que se espera, ¿no? Saber, pues, los monitoreos de presiones, monitoreos de gasto, incluso también, pues, está la materia que llaman el flujo multifásico, donde ven los sistemas de transportes por ductos, cómo se comportan. Entonces, todo eso nos facilita nuestras labores ingenieriles. Bien, pues hasta aquí llegó la unidad 1 de nuestro temario. Ya tenemos la unidad 1, ya vimos la unidad 1, fue bastante rápido, es pura teoría, espero pues se hayan quedado con la idea general. De todos modos, las diapositivas ya están arriba en el Classroom, ya las tienen, las pueden repasar para el examen parcial. El examen parcial primero viene de opción múltiple, la primera parte, y problemas abiertos, la segunda parte. ¿Vale o no? De opción múltiple pues lo pueden hacer en media hora y lo que resta de la clase se va a hacer de problemas abiertos. Muy bien. Hasta aquí vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos, 12:10 regresamos y regresando, por favor, ustedes, lo que ya van a tener ustedes y ya quiero que tengan es que bajen el código 2. Vamos a tratar el código 2, vamos a ver en Python como yo lo hice, lo copié y lo pegué y lo puse acá. Vamos con la segunda hora de la clase, vamos a ver desde cero Python para que ustedes aprendan o para que ustedes tengan las herramientas para llevar a cabo sus tareas y su proyecto, importantísimo. ¿Vale? Entonces nos vemos en 10 minutos, bajen el código, espero que ya todos tengan acceso al Classroom
y ahorita continuamos. Bien. Pues ya les había dado una introducción de lo que es esto. Tenemos nuestro editor, tenemos nuestras explorador de variables, la ayuda y donde van a aparecer nuestras gráficas. Tenemos nuestra terminal o consola. Bien. Antes de iniciar a la explicación del código que les envié, más bien son instrucciones o que les liberé, pues les quiero comentar que el gatito significa comentario, comentario en línea. Esto todo está comentado, todo lo que aparece con gatito está comentado. El comentario por párrafo se hace abriendo triple comilla y escriben todo lo que quieran escribir. Si se fijan, me apareció a mí en verdecito y lo del gatito me apareció en gris. Y esto es también un comentario, pero por párrafos. Voy a comentar, sabiendo eso, voy a comentar todo esto. Lo estoy comentando con la instrucción control 1 para comentar todo. Las líneas que yo quiero. Bien. Voy a ver qué es esto. Primero, la línea 8 para mí dice que importo NumPy as o como NP. Es decir, importo la biblioteca NumPy como esto es un sobrenombre. Este va a ser el espacio de nombres con el que yo voy a invocar a los objetos o instrucciones que tengamos en esa biblioteca. Bien, entonces lo importo NumPy como NP, lo puedo poner como yo quiera, como a mí se me antoje, le puedo poner matrices, vectores o etcétera, ¿no? Aquí cualquier nombre, pero el estándar que van a encontrar en los ejemplos de internet es NP, punto, y la instrucción o el objeto que quieran invocar. ¿Vale? Muy bien. La línea 9 significa que de NumPy, yo importo el número pi. En ningún lenguaje de programación está escrito el número pi. El número pi, como ustedes saben, es un número irracional con infinidad de puntos decimales. Entonces, aunque nosotros tengamos la computadora más poderosa del mundo, nunca vamos a poder representar el número pi con toda su precisión porque es infinito. Entonces, ya importamos aquí el número pi y pues ya lo vamos a tener disponible para, con cierta precisión para utilizarlo. Estos triangulitos que aparecen aquí son advertencias y esta advertencia me está diciendo del análisis del código que NumPy es importado pero no se utiliza. Lo mismo pasa para pi, NumPy.py se importa pero no se utiliza. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo tenga un error, en el código me va a aparecer una X en rojito. ¿Vale? Bien, vamos a ver la línea 11. La voy a descomentar. Y aquí yo creo el objeto A con la instrucción np.arrange. Esto de arrange es como un rango, del rango de A, que va un start de 30, un stop de 15 y un espaciamiento de menos 1.0. Es decir, esa instrucción me está creando un vector. Y después, con este punto, yo le estoy diciendo que lo redimensione a 3,5. Lo voy a correr y en el explorador de variables ustedes están en head. Le pasan al variable explorer. ¿Vale? Me estoy refiriendo en esta. Entonces, ya le pasan al variable explorer y ahí les van a aparecer las variables que ya creamos. En este caso, ya creamos la variable A y está importada el número pi. ¿Vale? El número pi es flotante con todos estos decimales y la variable que creamos es se llama A. Pueden ver que aparece su nombre aquí. Le di doble clic para que me desplegara esta
esta ventana emergente y puedo ver los elementos que contienen 30, 29, 28, 27 hasta el número 16. Es una matriz de 3 por 4. Y sus índices o como vamos a llamar el objeto, por ejemplo, elementos de esta matriz, en el índice 0,0 tiene el número 30. En el índice 0,1 tiene el número 29. ¿Alguien me puede decir qué número tiene el índice 1,2? 1 me refiero a las filas, el 2 se refiere a las columnas. 19. En 1,2, aquí fila, columna. Entonces, 23, ¿no? 23. Tiene el 23. Profe, ¿me podría volver a decir qué es 30, 15 y menos 1? A ver, ajá. Vamos a ver. Ahí tiene un comentario, voy a Ajá. ponerlo acá. Y la instrucción NP.arrange crea un arreglo, aquí lo tiene, de rango start, stop, intervalo o espaciamiento y tipo, ¿no? Tipo es el tipo de dato, esto no lo voy a poner. Y entonces está refiriendo a esta instrucción nada más. Sin a esta, antes del punto de reshape. Es decir, va a empezar del 30, va a parar en el 15, pero se va a ir con un espaciamiento o un intervalo de menos 1.0. Es decir, va a crear un vector desde el 30, empezando por 30, 29, 15, es menos 1, le va a ir restando menos 1 y va a parar en el 16. ¿Por qué? Porque este es inclusivo, o sea, se incluye el primer rango, el primer número de rango se incluye y el 15 se excluye. Esto es inclusivo y exclusivo. Entonces nunca va a llegar al número 15, sino va a parar en 1 menos, es decir, en el 16. Y de 30 hasta el 16 hay 15 valores, ¿vale? Y después lo redimensiona. Punto reshape es redimensión. Lo pone en una matriz de 3. Esos 15 valores los pone de 3 filas, 5 columnas. ¿Ya quedó claro? Profesor, gracias. Ok, para que queden un poco más claros la compañera, la pregunta bueno, me gusta llamarles por su nombre, pero que no lo estoy viendo ahorita. No sé si fue Lucía, porque me aparece aquí en primer orden. Bueno, Sí, fui yo, profesor Lucía. así, ok. Bueno, aquí la duda de Lucía era qué hacía el Orange y qué hacía 30, 15 menos 1. Bien, por ejemplo, ya comenté A, voy a quitarle la instrucción de reshape y vamos a ver qué es lo que hace. Aquí está. Recuerden que no es necesario declarar el tipo y ya aquí tengo en mi explorador de variables el objeto A. Y vean, ahora es un vector del 30 al 16, ¿no? Son 15 elementos. Sus índices son del 0 al 14. ¿Vale? Si yo quiero crear, por ejemplo, con este ejemplo, si yo le pongo 26 y le pongo 8 y le dejo ese menos 1, ¿a qué rangos me va a crear ese vector? Con lo que acabamos de ver. De 26 a 7. A 9, ¿no? De 26 a 9. ¿Vale? Lo corremos. Y ahí está 26. Hacer zoom. Al 9. ¿Vale? No solamente va en números enteros esto. Si yo le quiero poner 0.45, esto es un delta o es un espaciamiento. Y le tengo que poner menos, porque si yo le dejo el positivo,
Entonces va a iniciar el 26, va a terminar en 8 y con espaciamiento de punto 45. Entonces, vamos a ver si se ejecuta. Me creó un arreglo vacío de tamaño 0. Ahí lo dice, ¿no? Lo pueden ver. ¿Por qué? Porque la instrucción Python es pues nos facilita la vida, porque yo también la riego al programar. Entonces le estoy diciendo, créame un vector de 26 o un vector con rango de 26 a 8 y con espaciamiento de 0.45. Pues aquí Python me está diciendo, pues oye amigo, te creo algo vacío porque 26 a 8 y no me puedo ir con espaciamientos de 0.45 porque estamos en orden descendente. Entonces yo le tengo que poner el menos acá para que me cree, ahora sí ese rango sea válido, 26 a 8 y con espaciamientos de 0.45. Y ya lo voy a ver. Empiezan el 26, 25.55 y así hasta el número más cercano a 8, que es 8.45. Si se fijan, no tomo el 8. Siempre excluye este último valor. ¿Vale? Si yo le pongo le pongo 7.99, es posible que tome el 8. Ahí está, ¿no? De 26 a 8. Pero no toma el 7.99. Obviamente porque no es múltiplo de 0.45 y porque este valor es exclusivo, o sea, se excluye. Muy bien, hasta ahí ya se entiende cómo funciona la instrucción np.arrange o rango de A. Sí, Francisco, adelante. Pues sí, para poner entonces el positivo en ese caso, tendría que hacerlo al revés, o sea, sería de 7.99 a 26 para que por así se obtenga tengamos el número positivo. Tengan en orden ascendente su vector, es decir, lo que está diciendo su compañero Francisco es que invertamos el start-stop y ahora sí yo le pongo el punto 45 acá y ahora van a estar ordenados en orden ascendente, 799, 844, 898.89 y hasta el 25.99, que no toca el 26. ¿Vale? Entonces, ustedes van a manejar este rango. Una pregunta de examen de opción múltiple puede ser, yo les pongo 30, 15 y 1, ¿se ejecutará? ¿O qué? ¿O qué me dará? Y ustedes luego ponen, pues me da 15 elementos y yo se los pongo mal porque no es cierto, no se ejecuta, da un vector vacío de 0 elementos, ¿vale? Entonces, aguas como usan np. el rango de A. Y aquí lo dice, ¿no? Start, stop, intervalo. Bien, otra forma de crear, vamos a dejar A, así, y vamos a B. Otra forma de crear espacios vectoriales o vectores de una dimensión es usando linspace. Es distinto, tienes un start, un stop y tienes el número de elementos. ¿Vale? En este caso, yo inicio en 0, termino en 15, tengo 16 elementos. Lo que me dice mi lógica es que voy a tener, esos 16 elementos van a estar enumerados 0, 1, 2, 3 hasta el 16. Y estoy redimensionando. Reshape es redimensionar. Ese vector lo voy a redimensionar de 16 elementos, lo voy a redimensionar en una matriz de 4x4. Voy a ver. Y aquí está B. 0 al 15. ¿Vale? Y son los 16 elementos que yo decía. Bien, lo bonito del linspace es que ya no te preocupas por el intervalo, sino más bien te preocupas por aquí el rango de A lo podemos utilizar o arrange, lo podemos utilizar para crear una malla que donde nos digan el espaciamiento de nuestra malla o las longitudes de la celda son tal. Bueno, entonces yo le pongo la longitud aquí y le pongo la dimensión de mi eje en mi start y mi stop. Muy bien. En linspace yo me baso con el número de elementos, es decir, para que no se vea tan repetitivo le voy a poner 15 punto algo, ¿no? 15.25 y voy a tener 16 elementos.
Entonces me va a enumerar me va a crear un vector del 0 al 15, le voy a quitar el reshape para que se vea mejor. De 0 al 15.25 con 16 elementos. Es decir, yo ejecuto y yo veo que en B tengo un arreglo tipo flotante de 64 bits de 16 elementos y los dividió. 0, 1.0, 16, bla, 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 y toca el start y el stop. 0 a 15.25 y tengo 16 elementos. Es decir, aquí no importa el signo porque tengo el número de elementos. Si yo quiero algo en orden descendente, por ejemplo, en vez de 0, que yo tuviera 25 punto algo, 25.13 a 15.25 y 16 elementos, lo va a hacer sin ningún problema. Es decir, 25.13 y va en orden descendente hasta el 15.25 y tiene mis 16 elementos indexados del 0 al 15. Importante que los índices en Python van del 0 al 15, del 0 a empiezan del 0, ¿no? No es como MATLAB ni como Fortran, donde esas indexaciones de los vectores o de las matrices van desde el 1 a n, y aquí va de 0 a n-1. Muy bien. Entonces, yo puedo utilizar linspace, ¿por qué? Porque se basa en el número de elementos. Por eso puedo hacer esta instrucción sin problema de reshape, o sea, redimensionar este vector de 16 elementos a una matriz de 4x4. Y ya cambié B. Si se fijan, no lo declaro como matriz, no lo declaro como vector. Este objeto se crea al vuelo. No es como C++, que aquí tienes que declarar, esto va a ser un vector, o va a ser una matriz, o Fortran, ¿no? Que ponen su implicit, doble precision, y ya le ponen las letras con que va a iniciar cada variable. Aquí no, aquí podemos declarar todo al vuelo, podemos cambiarlo de como siendo matriz o vector, o puedo también ponerle, si no me gusta, y aquí utilizo a la misma B como, le pongo pues que tenga fulanito, ahí que sería una cadena, pues lo va a hacer. Y fíjense, aquí B, al correrla, sí se hizo esta declaración como matriz, pero inmediatamente después yo estoy utilizando esa misma B como cadena. Y aquí está, ¿no? Lo pueden ver en explorador de variables. B es str, que es string, y tamaño 1, y contiene las letras o los caracteres fulanito. Entonces, es así como podemos cambiar en Python. La potencia de Python está que tú puedes declarar los objetos a diestra y siniestra, y estos pueden cambiarse de tipo de variable sin problema y sin tantas declaraciones, tantas restricciones. ¿Se entendió? Sí, no, por el chat. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a descomentar todo esto, y estas son propiedades de ese objeto, del objeto A. El objeto A, como ustedes pueden ver, es un vector del 0 al 16 con espaciamiento 1.0, es decir, del 0 al 15, de acuerdo a cómo se declara Arang. Aquí ustedes, antes de empezar a ver esas propiedades, podemos poner el comentario de linspace, np.linspace, crea un arreglo de un rango start, stop y número de elementos. No se refiere a un intervalo como en el Arrange, sino se refiere al número de elementos. Y el start y stop son inclusivos, los incluyen. Inclusivos. Inclusivo. ¿Sale? Es decir, lo incluye. Inclusivo. Y acá en el Arrange, start es inclusivo.
Y el stop lo excluye, es exclusivo. No lo está excluyendo. Muy bien. Las líneas 16, 17, 18, 19 y 20 para mí, vamos a accesar a estas propiedades del objeto A.shape, a ndim, a dtype, a item size, a size. ¿Vale? Vamos a ver qué es cada una. Lo voy a ejecutar y esto, como le puse print, son propiedades, no se va a ver en el explorador de variables, sino lo vamos a ver aquí. Algunas están presentes aquí como size y tipo, otras no, otras tenemos que llamarlas con este. Bien, A.shape se refiere a la forma. La forma es un vector de 16 elementos. A.ndim, número de dimensiones. Dimensión es de una dimensión. A.dtype.name, es decir, tenemos flotante de 64 bits. Flotantes son los números con puntos decimales. A item size. El item size es el tamaño en memoria en bytes. Es decir, un flotante de 64 bits tiene 8 bytes, porque 8 por 8 son 64. Eso es importante cuando estamos, o este tamaño de dato o de memoria, pues es importante para calcular cuánta RAM vamos a poder manejar de acuerdo a las variables. Y pues aquí está, por ejemplo, la mía está en 34%. Vale, todavía dispongo pues, prácticamente de 20 gigabytes para hacer lo que yo quiera. Aquí, programando. Y todo lo demás está ocupado en el sistema y en las aplicaciones que tengo abiertas en este sentido. Muy bien. Esos son 8 bytes, por eso es el número 8. Y A.size se refiere al tamaño, es decir, son 16 elementos. Ahora bien, yo les hago esta pregunta. Voy a comentar este A, que es un vector. ¿Cómo van a cambiar estas propiedades? Y yo dejo la instrucción que tenía al principio, la 11. A, np.arrange de 30 a 15 menos 1. No, reshape 3,5. ¿Cuál va a ser A.shape según lo que ven acá? ¿Qué va a ser? 15. 15. A.shape, no. Shape es la forma y de hecho aquí lo estoy poniendo, ¿no? Reshape, redimensiona. Shape me va a decir, va a ser este 3,5 porque está poniendo la forma, va a ser una matriz. NDIM, ¿de cuántas dimensiones es esa matriz? Hagan de cuenta que están en el eje X, Y, ¿cuántas dimensiones son ahí? 2. ¿Dos como pregunta o dos como afirmación? Son dos. Y dos. Bien. dtype. Si yo le pongo, por ejemplo, le voy a quitar este 1.0. Y le voy a poner solamente uno. Que sea entero. Este dtype automáticamente de flotante de 64 me va a pasar a entero de 32. Consecuentemente, este item size va a cambiar. Item size es el tamaño en bytes. Un byte tiene 8 bits. 8 por 8 son 64. Si yo tengo int32 aquí, ¿cuánto va a cambiar ese item size? Tabla del 8. ¿Cuánto va a ser? Aquí. ¿Qué me va a aparecer ahí? Si yo tengo int32, necesito 32 y yo sé que un byte tiene 8 bits. ¿Cuál es el múltiplo de 8?
para alcanzar 32. ¿Nadie sabe la tabla del 8? ¿Nadie se sabe? 4. 4 como pregunta o como afirmación. Bueno, es afirmación. Afirmación. Es 4. 8 por 4 es 32. ¿Vale? Y 6. Ahora sí. ¿Cuántos elementos o cuál es el tamaño de esa matriz? Recuerden que yo estoy aquí. ¿Cuántos elementos son? Tres filas, 5 columnas. ¿Cuántos elementos tenemos? 15. 15, exacto. Bien, ya adivinamos todo. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque yo puedo agarrar y correr el código y irme muy rápido, pero si ustedes no entienden lo que estamos vislumbrando, no entienden por qué las instrucciones, pues entonces, aunque yo las corra pues, y lo tengan ustedes, no van a entender absolutamente nada. Entonces, ustedes ahora sí, con esta explicación ya saben por qué esos números. 3,5 es porque es la forma, aquí lo están diciendo, a.shape. El ndim es el número de dimensiones. Una matriz tiene 2 dimensiones. dtype.name es un entero de 32 bits. ¿Por qué? Porque yo dejé un -1 aquí. Cuando yo le pongo el punto decimal, automáticamente lo convierto en flotante. ¿Vale? Pero como le dejé un -1 entero, por eso es entero 32 bits. De aquí el item size son el tamaño en bytes. Entonces 4 por 8, 32. Esto, pues le digo, ya es cultura general, eso no lo vamos a usar. Y lo que sí vamos a usar es el size y el shape. Y el tamaño o el número de elementos de esa matriz es 15. ¿Por qué? Porque yo tengo tres filas, 5 columnas. Muy bien. Y yo lo puedo ver aquí. Ahí está, ¿no? Es mi A. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta antes de continuar con las siguientes instrucciones? ¿Todo bien? Aunque sea por el chat. Sí, pero todo bien. Bien. Si no pueden responder por el audio, respondan por el chat, así yo estoy seguro de que no les estoy hablando al aire, porque no les pido prender su cámara. De hecho, yo apagué la mía, pero aquí estoy, miren, no estoy hablando desde lejos ni nada. Entonces, es bien importante que aunque yo les explique algo, participen, porque cuando suba las clases les van a ser más sencillo de entender. Si no, aunque algunos me han reclamado, oye, me subió las clases, pero no entendí nada, es que no estuviste poniendo atención o estabas tomando tu chocomilk mientras yo estaba explicando, ¿no? Es bien importante que al menos pongan atención. Muy bien. Porque si no se me pierde. Bien, la línea 22. Yo les comenté abajo de cada línea, decía print. No tiene sentido poner print porque lo vamos a ver en el explorador de variables. ¿Cómo yo declaro un vector o un objeto vector? En este caso, le puedo poner el nombre que quiera sin usar caracteres especiales. Y con la instrucción np.array abro paréntesis y después abro corchetes y yo pongo los elementos separados por comas. 2, 3, 4, 19, 23, 39 y le voy a poner 51 y le voy a poner otro número que me salga, ¿no? 332. Ahí. Entonces yo con eso estoy haciendo un vector manualmente llamado Juan. ¿Vale? Con la instrucción array. Y es así. La instrucción B, voy a renombrar este vector B como 1 más 7J. Automáticamente yo cuando le ponga más 7J, le estoy diciendo a la computadora que estoy, o a Python le estoy diciendo que estoy tratando con números complejos. Parte real, parte imaginaria. Si ustedes llevaron la materia o la asignatura de variable compleja,
saben de lo que estoy hablando, o al menos tienen una idea de lo que son los números complejos. Aquí solamente estoy poniendo la parte real. Igual, para una matriz, si se fijan aquí, para declarar una matriz manualmente, yo le pongo doble corchete y le pongo la primera fila, segunda fila y así me voy, ¿no? Y la voy a declarar tipo compleja. Le puedo poner np.complex o dtype.complex, ¿no? Lo entiende. Entiende perfectamente cualquiera de las dos instrucciones Python. Muy bien, al ponerle yo complex, estoy diciendo que solamente estoy declarando la parte real y no la parte compleja. Bien, lo voy a correr, vamos a ver B. Bueno, primero a Juan. Juan tiene 8, tiene un tamaño de 8. Ya puedo ver aquí los elementos de mi vector. El número azul significa que es el punto más alto o el elemento que con más alto valor, y el más rojito significa que yo tengo el punto el valor de menor valor, el elemento de menor valor. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo menos 23, el menos 23 va a estar en azulito y perdón, el 332 en azul y el menos 23 en rojito, ¿no? Y así va a estar. Vamos a verlo, vamos a ver a Juan y aquí está, ¿no? Este se hizo más rojo, el menos 23, y el número más alto es el azulito, 332. Muy bien. Para que ustedes ubiquen, hagan una inspección rápida de sus elementos. Y así es como se declara manualmente. Ahora bien, vamos a pasar a B. B dijimos que era compleja. ¿Por qué? Porque le pusimos más 7J. Además le pusimos np.complex. Entonces aquí está su parte real y su parte imaginaria. 1 más 7J, 3 más 0J, 5 más 0J. NumPy te facilita tranquilamente la operación con números complejos. Aquí no vamos a tratar números complejos, pero es importante que ustedes lo sepan. Bien, para cuando tengan algún proyecto en números complejos, ¿no? Es muy, muy rápido. Si yo no declaro en la 6, si yo no le pongo complejo, que ahorita es complejo, que no tiene parte imaginaria, y lo dejo así común, yo le quito el dtype, ¿qué tipo de variable es la que voy a estar manejando en C? ¿Alguien me puede decir intuitivamente qué tipo de variable, si es entero, flotante o complejo? ¿Qué tipo de variable va a ser? ¿Entera? Entero, precisamente. Lo vuelvo a correr y ahora es entero de 32 bits, ¿no? Y es 1, 2 y 3 y 4. Y aquí lo pueden ver. Aquí está arreglo de entero 32 bits. Es un tamaño de 2 por 2. Y aquí está mi matricita 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces es así. Si yo le pongo un puntito a algún número, ¿qué tipo de variable va a ser? Flotante. Flotante, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ya me voy acá, veo y va a ser flotante de 64 bits. ¿Por qué? Y ya tengo mi tamaño 2 por 2 y ya tengo 1 punto, 2 punto, 3 punto y 4 puntos. Entonces, es así. Es muy intuitivo Python. ¿Vale? No tienen que estar declarando entero, complejos, etcétera. No, esto solamente para especificar. Nos sirve nosotros cuando leemos archivos de datos, transformamos esos datos, esas variables cadena a números y precisamente le decimos, le tenemos que decir que va a ser complejo, flotante, entero, etcétera, ¿no? Pero de aquí en fuera, yo prefiero ponerle un punto para tratar de flotantes y cuando trate enteros, pues solamente poner los números enteros. Muy bien, y es así también como se llenan manualmente. Una matriz van a abrir dos corchetitos y van a ir fila por fila. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, le pongo comita aquí y le pongo 8 y 10, por ejemplo, ¿de cuál va a ser mi tamaño de esa matriz? ¿Cómo va a ser C? ¿De 3 por 2 o de 2 por 3? Si yo les dije que estas son las filas. ¿De 3 por 2?
Ujú. Y aquí está, ¿no? 3 por 2. Y ya veo y aquí están 3 filas, 2 columnas. Es fácil declarar y llenar una matriz manualmente. Muy bien. Voy a quitarle los print a esto y nos vamos a enfocar en el explorador de variables, ¿sale? Muy bien. Y voy a descomentar estos dos, el D y el E. Si se fijan, todas las variables que estamos utilizando están aquí almacenadas en el explorador de variables. Y ya podemos utilizarlas. Por ejemplo, AC. Antes de correr el código, yo voy a decir que voy a poner C'. C' es igual a C por 3. Y le voy a dar Enter. Voy a crear una variable en la consola que se llame C' y me va a multiplicar término a término C por 3. Es decir, C' va a tener ahora el resultado de C por 3 y va a ser 3, 6, 9, 12, 24 y 30. Y aquí está C', ¿no? Y ya la tengo 3, 6, 9, 12, 24 y 30. Entonces, estas variables ya están en su memoria RAM o ya están en su memoria apartadas para que Python trabaje con ellas. No necesariamente tengo que correr el código. Muy bien. Pasamos a la línea 26. ¿Qué creen que hace la línea 26 si ustedes han utilizado MATLAB? ¿Qué hace? Crea un vector de ceros. Casi. Bien, alguien me dijo 3 por 2, ok. Perdón, no, José Manuel no vi. Bien, crea una matriz de ceros de 3 filas, 4 columnas, ¿vale? Eso es lo que va a hacer la línea 26 y la va a nombrar D. Aquí en la línea E va a crear una hipermatriz de 3 filas, 4 columnas y 10 elementos de esa matriz al fondo. Vale. Bien, voy a ver D. Aquí está mi matriz de ceros de 3 filas, 4 columnas. Yo le dije eso en D y E. ¿Cómo puedo ver E? Aquí está, ¿no? Esa es mi hipermatriz. Y si se fijan, aquí me sale un axis y me sale un index, un slicing. Está en el índice 0, si yo le cambio ya está en el índice 1, pero vemos lo mismo. Y aquí está en el índice 2, aquí lo voy a hacer. Aquí yo estoy viendo los slices de esa hipermatriz, pero como pues me dicen, es el mismo número, no le he cambiado mucho, lo que yo voy a hacer es imprimirla. Print E. ¿Vale? Para que veamos acá. Aquí está mi hipermatriz. Son 10 matrices de 3 filas, 4 columnas. Aquí están las 10 matrices. Bueno, pegadas, ¿no? Es una hipermatriz. Y estas son sus... Y si se fijan, son 3 corchetitos. Para que ustedes reconozcan que es una hipermatriz. Bien. Esta hipermatriz, si ustedes lo quieren ver así, es Z, X, Y. O los índices que se usan habitualmente son K, para el X es Y y para Y es J, ¿vale? Así son una hipermatriz. Y estas hipermatrices pues nos pueden servir para cuando nosotros estamos haciendo simulaciones tridimensionales, ¿no? Y es muy fácil utilizarlas. Y aparte, pues otra ventaja con los lenguajes convencionales, como por ejemplo C++ o Fortran, es que ustedes no deben de reservar memoria absolutamente nada cuando trabajan esto, sino si hay RAM, Python agarra RAM y ya. Si no, pues les va a decir, ¿sabes qué? Tengo error de memoria. Y ya, se acaba el asunto. No tienen que reservar nada. Muy bien. ¿Hasta aquí se entendió?
Sí, todo bien. Sí. Bien. Esto lo estoy haciendo porque ustedes me comentaron que empezáramos desde cero. ¿Por qué? Porque después de esto, de ver las operaciones convencionales con vectores y matrices, vamos a pasar a graficar. Eso ya lo estamos haciendo el próximo martes. Perdón, el jueves. Jueves y viernes. Posteriormente vamos a abrir la definición de la derivada, poniendo el repaso de cálculo íntegro diferencial que marca el temario, y ya para el próximo jueves o martes ya les dejo su primera tarea, ¿vale? Pero ya van a estar preparados para hacerlo. Bien. Vamos a ver np.empty 2,3. Empty significa vacío. Es decir, me va a crear una matriz vacía, solamente va a apuntar o va a reservar la memoria y para almacenar una matriz de 2 filas, 3 columnas. Empty. Al ejecutar esto, ustedes les va a salir aquí en la variable f, en el explorador de variables, les va a salir que tiene números, pero esos números son basura porque ustedes no se los metieron. Solamente está apuntando a la sección de la memoria que la está reservando, más esos números no los pueden operar, ¿vale? Si operan una matriz vacía, van a tener muchos errores. Esto generalmente se utiliza para cuando nosotros queremos reservar RAM en un código en específico. Reservamos la memoria así y luego la utilizamos, ¿no? Bien. Pero pues como no vamos a utilizar muchas celdas o no vamos a ver optimización, realmente no es una clase de optimización. Esto solamente es por cultura general. Seguramente si alguien corrió el código le salieron números diferentes a los míos. La G, la H y la I. Vamos a ver. gnp.arrange va a crear un vector de 0 a 2.1. Recuerden que este es exclusivo, no lo va a incluir. Y con espaciamiento 0.4, es decir, va a crear 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2. Y ahí. Aquí el InSpace trabaja diferente, va a ser de 1 a 3 y le va a poner 9 elementos. ¿Vale? Y después el InSpace acá de 0 a 2pi. 2 por pi, recuerden que este pi no viene incluido en ningún lenguaje de programación, lo tienen que importar o lo tienen que programar de alguna manera, aquí lo estamos importando, y pues ya me va a crear 0 a 2pi y me va a crear un vector de 100 elementos. Lo voy a correr, veo G primero, me voy por orden alfabético, y es como les dije, ¿no? De 0, 0.4 hasta el 2. ¿Por qué? Porque 0.4, aunque fuera múltiplo, llegaré hasta ahí, porque el último, el stop, es exclusivo, lo excluye. 1 a 3 y 9 elementos. 1 a 3 y 9 elementos. Aquí es espaciamiento y aquí es la cantidad de elementos en InSpace. Entonces va a ser 1 punto algo, 1.0, 1 punto algo y así se va a ir, ¿no? El H, 1.0, 1.25, 1.5 hasta el 3. Y incluyó todos y son los 9 elementos del 0, indexados del 0 al 8. Y finalmente tengo 0 a 2pi. Entonces aquí estoy, las funciones trigonométricas en cualquier lenguaje de programación se evalúan en radianes. Entonces al menos yo no conozco ningún lenguaje que por default te dé grados. Siempre tienen que hacer ustedes la conversión. ¿Vale? De grados a radianes, si quieren utilizar un seno, un coseno, etcétera, ¿no? Bien. O simplemente manejar radianes y se acabó el asunto. Entonces aquí la I me va a generar mi arreglo de 100 elementos con múltiplos o divisiones de pi hasta llegar hasta 6.28339, que es 2pi. ¿Vale? Y así es como se declaran vectores y matrices utilizando NumPy en Python. La próxima sesión, si no hay dudas, vamos a continuar con descomentando todo esto y destripando este código. Esto lo tienen que repetir ustedes para que entiendan cómo trabaja Python. Una vez terminemos este código, nos vamos a pasar al SMY3
que vamos a ver el jueves y viernes, para que ustedes ya sepan graficar y posteriormente ya les deje la primera tarea el próximo martes. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, si no hay dudas de mi parte, sería todo. El video de la clase lo voy a estar subiendo los días jueves y viernes para subir 2 videos, ¿vale? Y pues ustedes van a poder repasar todo lo que estamos viendo. Y todo el material que veamos aquí, todo se los voy a subir, no les voy a ocultar nada y de ahí van a sacar sus, para que estudien para sus exámenes parciales, que van a ser 2, ¿va? Sí, gracias, profe. Sí, profesor. Entonces,